Muy bien, hermanos, buenos días tengan cada uno de ustedes, que nuestro Dios les bendiga en gran manera. Esperamos en el Señor que estén disfrutando de sus bendiciones y gracias a nuestro Dios porque nosotros acabamos de terminar nuestros dos devocionales. Le damos gracias a Dios por la vida del hermano Emiliano y por la vida del hermano Manuel. Hace un momento ahí a través del grupo. Y también le damos gracias a Dios por todos los hermanos que subieron sus gratitudes, tanto escritas como en sus videos, por los cantos, por las declamaciones, por todos los hermanos que en su corazón tienen a agradar al Señor siempre, por todos los hermanos que siempre piensan en honrar al Señor y solamente a nuestro Dios. Gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Y a continuación vamos a pasar con el estudio de escuela dominical, con el tema, con las lecciones que estamos llevando en esta tarde. Ya para nosotros son casi 12 y un poquito más de las 12 de la tarde. Estamos en un horario fuera de lo normal porque generalmente salimos 10:40 por ahí más o menos. Pero al ser culto de corrido, pues es un poco más largo, ya que por la tarde en esta ocasión no vamos a estar en vivo, por eso se hacen los dos cultos. Ahora vamos a concluir con el tema, con la escuela dominical y nada más mencionarles, bueno, al final doy los avisos rapidito, ahí le voy a pedir a mi esposa que me lo recuerde por si se me llegase a olvidar, que me recuerde ahí para que yo dé los avisos. Y quiero mencionarles, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Vámonos de lleno al estudio de escuela dominical. Y les recuerdo una vez más, hermanos, todos los que quieran su bosquejo de la clase. Y hay hermanos que de por sí ya nos han pedido sus bosquejos para que se las mandemos siempre y siempre se les envía. Pero si alguno de ustedes quiere su bosquejo y no lo ha solicitado, pues puede pedirlo para estárselo mandando semanalmente, es decir, conforme estamos avanzando. De igual manera, les recuerdo, hermanos, que la serie se llama Nuestro Andar en Cristo, Nuestro Andar en Cristo. Y hoy vamos a hablar del tema Andemos en paciencia. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 del verso 1 al verso 3. Todavía estamos en esos 3 versículos. Y como les había dicho, vamos a estar yendo poco a poco. Y hoy estamos en la 4ª lección de la nueva serie, Nuestro Andar en Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios de nueva cuenta, Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por cada una de tus bendiciones. En esta mañana ya de mediodía, Señor, te damos gracias porque tú has sido muy, muy bueno con nosotros. Nos has dado abundante paz, nos has dado, Señor, provisión, nos has dado el gozo que viene solamente de ti. Te damos gracias por cada una de las cosas, Señor, en la cual tú nos cuidas, nos proteges y te acuerdas de nosotros. En este día ya de mediodía encomendamos el tema de escuela dominical en tus manos, para que también, Señor, tú nos ayudes, para que tu Santo Espíritu nos hable, nos redarguya, y como cada una de las porciones de las Escrituras nos ayude a mejorar nuestra vida, nos ayude a ir cambiando, a ir desechando todas aquellas cosas que no son de provecho, ni para nuestra vida espiritual, ni para la vida espiritual de los que nos rodean. Ayúdanos a darte honra y gloria con un corazón íntegro, con un corazón apasionado hacia ti. Ayúdanos a disfrutar cada actividad y aún, Señor, la enseñanza que es parte integral e importantísima de nuestro crecimiento espiritual. Encomendamos todo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Pues vamos a comenzar con la escuela dominical. Vamos a comenzar, les repito, el título de esta mañana es Andemos en paciencia. Anteriormente, ya tiene más o menos aproximadamente un mes
que comenzamos con esta serie y hemos visto 3 temas hasta ahora. El primer tema que tuvo que ver con nuestro andar dignamente del Evangelio. Pero de ese tema se desprendieron algunos elementos, algunas características que debe tener, que debe evidenciar, que debe manifestar un hijo de Dios en su andar diario para que dignifique el Evangelio. Y esas características, hermanos, que veíamos o que hemos estado viendo, anteriormente hablamos de la humildad, posteriormente hablamos de la mansedumbre como elementos que deben caracterizar nuestro diario vivir. Esencialmente, hermanos, son esenciales para la vida cristiana, para una vida cristiana fiel. Esas actitudes, hermanos, que definen lo que significa el andar como es digno del llamado del Señor. Una tercera actitud, que es la que vamos a ver en esta mañana, caracteriza el andar digno del cristianismo, es la paciencia, que es producto de la humildad y de la mansedumbre. Por eso el apóstol Pablo va nombrando una tras otra. Primero humildad. La humildad produce mansedumbre, pero estas dos, la humildad y la mansedumbre, a su vez van a producir paciencia. Si en el corazón no hay humildad, si en el corazón sobresale el orgullo, la soberbia, el yo y el solo yo, como habíamos visto aquel domingo, si en mi corazón, en lugar de mansedumbre, hermanos, lo que hay es un desenfreno, si no hay dominio propio, si no puedo controlar mi temperamento, mi carácter, entonces no va a haber paciencia. Es un proceso en el cual nosotros debemos trabajar, y la paciencia es un producto de estas dos, humildad y mansedumbre. Difícilmente alguien puede tener paciencia sin humildad y mansedumbre. Ahora bien, quiero que nos vayamos al término de la palabra. Esta palabra paciencia viene de la palabra griega macrotumia, que significa paciencia, pero a la vez vamos a dividir esta palabra en dos. Es decir, la palabra macros significa largo. La palabra tumos, que es en tumos, la palabra tumos significa temperamento y tiene el significado literal de aguante. Al unirlas, tiene el significado, la paciencia literalmente significa aguante y se traduce algunas veces como resistencia, longanimidad o largura de ánimo. Macrotumia o macrotumeo, como algunos escriben, se refiere a soportar con paciencia inclusive a las personas difíciles. En otras palabras, esta tiene que ver con mantener una actitud cristiana a pesar del maltrato de la gente. También hay otra palabra que se traduce como paciencia, que es la palabra upomoné. Esta palabra, por ejemplo, la encontramos en Santiago 1, 3 y 4, cuando hace referencia a la paciencia de soportar circunstancias que son penosas, como las pruebas, por ejemplo. Ahora bien, la palabra paciencia denota algunas cosas. Por lo menos quiero mencionarles 3 cosas a modo de introducción que la paciencia en este contexto de su palabra original denota. Número 1, paciencia denota sufrir el maltrato por causa de la fe sin tomar represalias, ni venganza contra los que te persiguen y maltratan. Y es importante entender esto porque esto significa la paciencia en este sentido. Sufrir el maltrato a causa de la fe sin tomar represalias, ni venganza contra los que nos persiguen y nos maltratan. Número 2, sufrir el maltrato sin desanimarnos y deprimirnos. Ese es paciente. Número 3, sufrir el maltrato sin amargarnos o resentirnos contra Dios. Porque muchas veces cuando las cosas no van bien, muchas veces nos resentimos con Dios y entonces se acaba o se agota la paciencia. Por otro lado, hermanos, la paciencia tiene un aspecto básico. Podríamos etiquetar o podríamos decir como si fueran 2 direcciones distintas. La paciencia tiene una dirección que se le conoce como la paciencia pasiva, y por otro lado también tiene una dirección que se le conoce como la paciencia activa.
Por un lado, la paciencia incluye una especie de resistencia pasiva, que es la capacidad para soportar dificultades, aguantar y no darse por vencido. Sin embargo, la paciencia también incluye un aspecto más activo, en el que seguimos adelante en lugar de dar marcha atrás o quedarnos sentados, o como diríamos ahí, tirar la toalla. La paciencia implica entonces la persona paciente, las circunstancias, hermanos, negativas, nunca cede ante ellas. La paciencia entonces es aquella virtud, y vamos a resumirlo en dos formas, en dos cosas, que es lo que vamos a estar trabajando en esta mañana, que es la paciencia. Ayudará al cristiano. ¿En qué me conviene? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me ayuda el ser paciente? Bueno, la paciencia le ayudará al cristiano a poder soportar las aflicciones de este mundo. Y número 2, la paciencia ayudará al cristiano a seguir adelante con perseverancia en la carrera de la fe. En esta mañana, hermanos, voy a hablarles de 5 ejemplos bíblicos relacionados con la paciencia. Algunos de estos ejemplos los mencionaré. Y muy probablemente nos vamos a enfocar más ampliamente, por así decirlo, hasta el número 5, que es el último punto. Pero vamos a empezar, hermanos, primero vamos a hablar de un tipo de paciencia. Ya les expliqué las 2 direcciones. Y vamos a hablar los primeros 3 ejemplos de la primera dirección. En primer lugar, quiero mencionarles a un hombre llamado Abraham. Acompáñenme a Hebreos capítulo 15. Hebreos capítulo 15. Perdón, es Hebreos capítulo... Ahorita les digo, no es Hebreos capítulo 15. No sé por qué me salió allá el... Hebreos capítulo 11. Pero antes de ir a Hebreos 11, hermanos, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 6, verso 15. Sí, está bien, yo leí mal, es correcto, es 6:15. Ya les iba a decir que corrijan su bosquejo, pero no es correcto, está bien, es 6:15. Dice la palabra del Señor ahí: y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Si ustedes leen, por ejemplo, el versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Ahora, cuando hablamos de Abraham, hermanos, cuando hablamos de este hombre, que era un hombre que Dios lo tuvo que sacar de Ur de los Caldeos, tal vez usted ya sabe la historia de Abraham, Dios tuvo que decirle que en él iba a haber una descendencia. La Escritura dice: como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas que están en los cielos. La descendencia iba a ser grandísima, pero había un problema. ¿De dónde iba a venir la descendencia de Abraham si él todavía no tenía un heredero? Él todavía no tenía un hijo. Y entonces Dios lo llama, le dice que de él va a ser una nación grande. Posteriormente le da una promesa de un hijo. La mayoría de nosotros sabemos todo lo que conllevó esa historia y en esa etapa. Pero Abraham recibió la promesa de Dios, pero tuvo que esperar muchos años para ver su cumplimiento. Por eso dice la Escritura: y habiendo esperado con paciencia, nos dice el escritor de Hebreos, alcanzó la promesa. Dios nunca miente. Él cumple sus promesas, aunque a veces tienen que pasar mucho tiempo. Fíjese usted, hermano, que a pesar de ello, hermano, a pesar de que Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham tuvo que esperar
casi, hermanos, cumplir los 100 años de edad para que pudiera ver esa promesa. ¿Se acuerda usted de la historia, verdad? A los 75 años, luego Abraham se le aparece el ángel. Ahora yo quiero hacer una pregunta, hermanos. Ahora yo sé que estamos hablando de la paciencia, pero hay cosas que ahí están en la historia. Cuando Abraham se entera de que Dios le iba a dar descendencia, recordemos que Abraham ya estaba grande de edad. Inclusive ahorita vamos a leer un pasaje en Romanos. Lo voy a leer de una vez. Dice Romanos 4:20 dice, hablando de Abraham: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero mire, vaya conmigo a Romanos 4:20. Romanos 4:20, yo ya lo leí, pero voy a leerles también el contexto de este pasaje. 4:20, Romanos 4:20, pero déjenme leer desde el 18. Dice Romanos 4:18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y es aquí donde yo quiero que usted note eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Abraham estaba débil. Dice acá, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, dice, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y usted se acuerda, hermana, que obviamente Abraham, todos conocemos que es el padre de la fe, pero en ese proceso yo le pregunto algo, y si quiere usted escríbalo allá. Y voy a dar un tiempo para que lo escriba. ¿Quién se rió primero cuando se le anunció a Abraham, cuando se les dijo que iban a ser herederos a través de un hijo? ¿Quién se rió? Y usted ponga la respuesta. Y aunque ahorita no nos vamos a ir a Génesis, hermanos, tal vez usted va a poner de respuesta, bueno, no sé, quisiera esperar porque si les digo la respuesta ya no. Pero por cuestión de tiempo voy a decirlo, hermanos, porque si no el tiempo se nos va. Pero tal vez usted puede pensar que la que se rió primero fue Sara. Sin embargo, un capítulo antes vemos a Abraham riéndose. Ahora bien, esa risa venía porque en el caso de Sara decía, ¿cómo va a ser que yo ya tenga o voy a tener deleite con mi esposo si él ya está grande? Y lo que está diciendo Romanos, que Abraham al final del día, él no se debilitó, él no dudó, a pesar de que sabía que su cuerpo estaba débil, como dice Romanos, Abraham esperó con paciencia. Y usted dirá, sí, pero Ismael, estamos de acuerdo, cometió errores, como usted y yo cometemos errores. Porque recordemos también que no podemos olvidarnos de ese episodio cuando Sara le dice a Abraham, mira, ahí está mi sierva, ¿se acuerda? Agar. Y de ahí nace Ismael, que no era el hijo de la promesa. Sin embargo, la Escritura pone a Abraham como el padre de la fe. La Escritura pone a Abraham como el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo cometemos errores. Muchas veces somos impacientes, muchas veces no esperamos a Dios, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, muchas veces queremos hacer las cosas con nuestra voluntad y nos olvidamos que para Dios hay tiempos. Y nos olvidamos que para Dios la paciencia es importante. Al final del día Dios cumplió su promesa con Abraham, porque Dios siempre cumple, amén. Tarde o temprano Dios va a cumplir su promesa. En este sentido, lo que yo quiero decirle, hermana, porque solamente estoy mencionando este ejemplo, es que Abraham fue paciente y alcanzó la promesa, pero mientras la alcanzó, él no se sentó a esperarla. Abraham era un hombre que conforme caminaba crecía en Dios, conforme la avanzaba crecía en Dios, hasta el punto de que llegó un día, y usted lo sabe, lo he mencionado, cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo. Y ahí vemos a un Abraham maduro en la fe, entregando lo que aún más amaba, y Dios premiando, diciendo, Jehová proveerá. Y usted sabe la historia. Hermanos, la paciencia, como mencioné en su original y en las dos direcciones, debe ser algo que caracterice al creyente, siendo paciente, que con otra palabra pudiéramos traducirla en este sentido como perseverante. Mientras sucede algo, mientras llega aquello que yo estoy esperando,
Mi paciencia, o es decir, la perseverancia, me va a llevar a actuar en pos de las cosas de Dios. Es importante la paciencia en el creyente, pero solo estoy mencionando los ejemplos. Número 2. Ejemplo número 2. Noé. ¿Se acuerda usted de Noé? Ahora sí, acompáñeme usted a Hebreos capítulo 11. Noé. Hebreos capítulo 11. Y vaya conmigo al versículo 7. Ahora, si usted se da cuenta, de 75 años a 100 años, ¿cuánto tiempo esperó Noé? Más o menos, ¿cuánto tiempo esperó, Abraham? De 75 años a 100, aproximadamente, casi 100, 25. Y usted dirá, vean por qué puse a Noé ahora y no lo puse de primero, porque ciertamente en Génesis primero aparece Noé y después aparece Abraham. Pero si usted piensa, hermano, si usted cree que 25 años es mucho tiempo para esperar con paciencia las promesas de Dios, mire, hermano, ¿sabe cuánto tiempo esperó Noé? De 75 años a 100, 25 aproximadamente, con Abraham. Ahora, vea esto con Noé. Aunque aquí dice lo siguiente, y ahora dice allá, 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora yo le pregunto, dice acá, por la fe, cuando fue advertido por Dios. ¿Se acuerdan lo que Dios le advirtió a Noé? Fácil, hermano, si fueran dinámicas ya hubieran ganado. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso porque tiene que ver con la paciencia. Qué bueno que lo mencioné, ¿eh? Solito se dio. No está en el bosquejo, pero se dio solito. Pero mire, hermano, cuando Dios le advierte, le dice a Noé, construye un arca porque iba a venir un diluvio. Algo que no había sucedido, algo que no se conocía. Y le dice aquí que preparara un arca, una embarcación, si usted quiere llamarle así. Dice la Escritura que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Pero yo la pregunta que quiero hacerle aquí, como lo hice con Abraham, ¿cuánto tiempo le llevó a Noé preparar esa arca? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántos años? Ahí con Abraham, ¿cuántos? 75 a 100 más o menos, 25 años. Pero ¿sabe cuánto tiempo le llevó a Noé preparar el arca? Para los que saben, hermanos, voy a adelantarme porque el tiempo corre. Aproximadamente 120 años. Días más, días menos, pero 120 años preparar el arca. Y más se la pongo aún más difícil. No llovía. Era desierto. Imagínense a Noé construyendo el arca y viendo el cielo. No hay nubes, no hay tormentas, no está nublado. ¿Qué me está diciendo el Señor? Estoy dedicándole tiempo al arca. Estoy dedicándole tiempo a esto. Medidas, materiales, todo lo que conllevó construir esta arca. Y no había ni una gota de lluvia. Sin embargo, la Escritura dice, por la fe Noé. Y usted dirá, ¿dónde está la paciencia? Bueno, ahí está. No dice la palabra paciencia, pero entiendo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Para que su casa se salvase se necesita paciencia. Para que su casa se salve, para que sus hijos crean, para que el evangelio resplandezca, para que las tinieblas y lo oscuro se abra y la luz llegue, se necesita paciencia perseverante. Es una paciencia que trabaja, es una paciencia que agarra sus herramientas, que en este caso para nosotros es una vida cristiana de gozo, una vida cristiana de humildad, una vida cristiana de mansedumbre, de paz. Para nosotros nuestras herramientas es la palabra de Dios, nuestra luz, nuestra vida. Y trabajamos en ella y dejamos que ella trabaje en nuestra vida con paciencia mientras llega aquel día que el Señor nos ha advertido. ¿Se acuerda de qué estoy hablando?
El Señor en su palabra nos advierte: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que no cree, la ira de Dios estará sobre él. El Señor dice en su palabra: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a todos los justos según sus obras. Ahora, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Muchas veces el creyente no tiene una paciencia perseverante. Muchas veces el creyente, hermano, se desanima y no tiene largura de ánimo como el original de esta palabra. No tiene resistencia, no tiene perseverancia en las cosas de Dios. Algunos sí, otros no. Y lo que yo puedo ver en esos ejemplos que estoy mencionando solamente, hermanos, es 120 años. ¿Saben, hermanos? Difícilmente nosotros vamos a vivir 120 años. Difícilmente. Pero al menos los días que nos queden de vida, ¿por qué no nos hacemos la propuesta, hermanos, de vivir una paciencia perseverante en las cosas de Dios? No se desespere, no se desanime porque aún no ha visto la promesa de Dios. Sea paciente, aférrese a Dios. Y el Señor cumple sus promesas, y de eso estamos de acuerdo. Nunca falla. El Señor siempre dice la verdad y cumple conforme a sus planes. Noé, hermanos, podemos ver a Noé que construyera una embarcación en un lugar desértico y alejado de cualquier masa de agua antes que hubiera caído la primera lluvia. 120 años Noé trabajó en esa labor, el tiempo. Y fíjese, hermano, al mismo tiempo que construía el arca, al mismo tiempo, él hablaba, él predicaba a sus vecinos, porque dice Pedro que Noé era pregonero de justicia. Y aunque no le creyeron a Noé, aunque no le dijeron: Noé, pues sí, va a venir lluvia, nadie le creyó, pero le creyó al menos su familia. Su familia se salvó. Y creo, hermanos, que todos los que me están escuchando, que tienen familia, esposos, esposas, hijos, creo que el anhelo de su corazón es la salvación de los suyos. Sea paciente, pero no una paciencia de sentarse a esperar, no. Sea paciente con perseverancia en las cosas de Dios, trabajando en las cosas de Dios con gozo. Y el Señor en cualquier momento puede sorprenderle. Ejemplo número 3, hermanos. Punto número 3, Moisés. Moisés. En la crónica de los Hebreos, allá mismo en Hebreos 11, pero versículo 25, acompáñenme ahí. 25, dice la palabra del Señor. Muy bien. Hebreos capítulo 11, versículo 25. De hecho, déjenme leer el 24. Dice allá: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Mira, ¿en dónde, hermanos? En el galardón. Un galardón que en ese momento no tenía también, como tampoco lo tuvo rápidamente Abraham, como tampoco lo tuvo rápidamente Noé. Ahora Moisés, su mente, sus ojos, su visión estaba en el galardón, un galardón que en ese momento no tenía. Al contrario, lo estaban persiguiendo. Al contrario, querían matarlo, por eso tuvo que huir al desierto, por eso tuvo que dejar el palacio para ir a convertirse pastor de ovejas. Y dice la Escritura, hermanos, que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mira en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, aquí está, vea su paciencia, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, en tiempos de dificultad, la paciencia beneficia. La paciencia nos hace entender los planes de Dios.
Pero Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué estoy pasando por vituperios? Pero Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me está persiguiendo Faraón? ¿Por qué no me deja en paz Faraón? Me ataca para acá, me ataca por allá, me viene por acá. Y cuando todo parece que está bien, viene aún más. Me manda su ejército el Faraón. Lo que le va a ayudar a usted y a mí a sostenernos, hermanos, es la perseverancia, es la paciencia perseverante. Pero uno no puede sostenerse si no está mirando al invisible, al Dios creador del cielo y de la tierra. La paciencia beneficia, hermanos. Ahora, la impaciencia no ayuda para nada. No, hermanos, la impaciencia perjudica. Miren, anoche, hermanos, la paciencia es una característica bonita. Anoche, hermanos, tuvimos por primera vez ¿cómo llamarle? Una experiencia en cuanto a conferencias distinta, diferente. Siempre hemos acostumbrado a hacerlo presencialmente, como creo toda iglesia. Es distinto, ahí no hay atrasos, no no se pregunta primero algo y la respuesta llega primero que la pregunta. No hay esos errores que están fuera de nuestros alcances, porque no es nuestro, eso ya es de tecnología y el internet y la velocidad de cada quien. Pero luego comenzaron las llamadas, hermanos, las llamadas telefónicas. Y mire, no le miento, no tengo por qué mentir. En mi teléfono celular, que es aquí lo tengo, espero ahorita no entre ninguna llamada, aunque no, porque le tengo puesto ahorita modo avión por el tema. Pero, hermano, mire, no he podido ver todas las llamadas que tengo. ¿Sabe por qué? Porque tengo más de 1000 llamadas telefónicas. Ojo, más de 1000. O sea, pueden ser muchísimas más porque ni siquiera he podido ver todas. Eso sin contar los mensajes de WhatsApp y Messenger que llegaron a la hora de las dinámicas. Lo que quiero decirle con esto, hermanos, es que imagínense la saturación que hubo acá. Demasiado. Imagínense las personas que hablaban en sus casas. Yo no sé si había paciencia, o yo no sé si decían, ¿hasta cuándo me van a contestar? ¿Hasta cuándo estoy marcando? Buzón, no me contestan, no entra. Bueno, en medio de eso, hermanos, agradezco a Dios porque me sentí tranquilo con esto. Mas yo no puedo saber lo que los hermanos pensaron, dijeron, hablaron, porque no lo sé. Yo no sé si algunos habrán dicho, como a veces dicen, ¿cómo dicen? No nos quieren contestar, es chafa, qué sé yo, no sé qué habrá pasado por su mente. Eso es usted y Dios. Pero me mandaron algunos mensajes, y uno de los mensajes que me gustó, de hecho voy a decir quién me lo mandó, ahí la hermana lo sabe, la hermana Herrera, la hermana Areli Herrera de Campeche, de la Iglesia Bautista de Filadelfia, con el pastor Max. Me mandó un mensaje y me pone allá... le toma captura de pantalla a las llamadas que hizo de su teléfono, porque además hizo llamadas de su WhatsApp, pero solamente de su teléfono le tomó captura a su pantalla y decía 97 llamadas, 97, casi 100. Abajito me puso unos emoji con su cara así llorando, ¿no? Así como que, ay, pobre de mí. Pero más abajito me encantó lo que me dijo, lo que puso, porque dijo, gracias, si no mal recuerdo, disfruté, bueno, ahorita no tengo pero más o menos disfruté la actividad. O sea, a pesar de que llamó 97 veces más sus WhatsApp, y es que sí le logré contestar, pero lamentablemente se cortó la llamada. Después de tanto intento se le cortó, y yo me imagino a la hermana cómo estaba. Pero hay algo que me gustó, que me encantó, que a pesar de las 97 llamadas y más, puso, me divertí en la actividad. Y esa es la idea. Esa es la idea, hermanos. Honrar a Dios primeramente, darle honra y gloria también a través de cada dinámica. La idea es que sea de bendición y de edificación, no de enojo, no de impaciencia, no el hecho de decir, no me conté, bueno, si no entró por algo es. Me encantó otra que comentó ahí, me divertí juntamente con mi mamá, si no mal recuerdo. Les digo, no he podido ni siquiera contestar lo del Facebook. Pero muchas veces en algo tan sencillo, hermanos, en un juego de fútbol, en una premiación, muchas veces la impaciencia nos caracteriza.
Imagínese usted en la vida cristiana, que es algo todavía más a fondo. Y lo que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana es que nuestro andar debe ser caracterizado por la paciencia. Y en este sentido es una paciencia perseverante, que nos ayude, que nos aliente a esperar las promesas de Dios. Y es una bendición saber que hay personas que la practican. Y hay que orar por aquellos que todavía necesitan de esa gracia de Dios para que puedan practicar la paciencia. Gracias a Dios, hermanos, por aquellos que realmente son pacientes, son de bendición. Su calma, su quietud, su mansedumbre y su humildad son de bendición. Impactan grandemente en la vida, positivamente, por su paciencia. En este caso, vemos 3 ejemplos. Ahora vamos a ver otros 2 que tienen que ver con la otra o con el otro tipo de paciencia. Primero, vamos a hablar, es en cuarto lugar, los profetas. Los profetas. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 10. Santiago capítulo 5, versículo 10. Y vamos a hablar de los profetas. No todos los profetas, solo voy a mencionar 2. Dice ahí la palabra del Señor: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas. Santiago hace referencia a aquellos varones, hermanos, que su paciencia les llevó a predicar la palabra del Señor a pesar de lo que pasó. Pudiéramos hablar, hermanos, de mismo Moisés, pudiéramos hablar de Oseas, pudiéramos hablar de Elías, por ejemplo, que acabamos de terminar casi 2 lecciones de la vida de Elías. Pudiéramos hablar de cada uno de ellos, hermanos, algunos arrestados, otros asesinados, otros perseguidos, otros tuvieron que esconderse por un tiempo mientras pasaba aquel rey, en fin, hermanos. Algunos, hermanos, como Jeremías, por ejemplo, cuando Dios llamó a Jeremías, ¿se acuerda de su llamado? Señor, pero soy un niño. Cuando Dios llama a Jeremías, dijo el profeta, Dios le dijo que nadie creería su mensaje. Cuando Dios llamó a Jeremías, dijo al profeta que nadie creería su mensaje. Y que sería, además de que no le iban a creer, iba a ser aborrecido, iba a ser maldecido e iba a ser perseguido. Sin embargo, Jeremías sirvió al Señor no solamente con fidelidad, tuvo sus momentos difíciles. Precisamente el viernes en la oración se habló de Jeremías. Tuvo sus momentos difíciles, pero la paciencia, hermanos, que tuvo en su vida fue hasta el final de ella. Por eso pudo completar su trabajo, por eso pudo predicar, por eso pudo advertir, por eso pudo decir, porque fue paciente a pesar de las circunstancias que pasaban a sus alrededores. ¿Se acuerda usted de algunos episodios de Jeremías cuando decía, nuevas son cada día? ¿Se acuerda? ¿Qué cosa? Nuevas son cada día sus misericordias. Sí, está sufriendo. Lo están maldiciendo. Lo están aborreciendo. Y Jeremías decía, su fidelidad y su misericordia son nuevas cada día. Habla de un corazón paciente a pesar de las dificultades. De igual forma, hermanos, de igual forma, cuando el Señor llamó a Isaías, por ejemplo, ¿se acuerda? Dios llamó a Isaías, le dijo que la nación no le escucharía, ni se apartaría de sus pecados. Isaías pudo haber dicho, bueno, Señor, si no me van a escuchar, si no se van a apartar de sus pecados, ¿para qué les predico? Sin embargo, hermanos, así como Jeremías, él de todas maneras predicó y ministró con una fidelidad y paciente digna de admirar. La paciencia, hermanos, nos ayuda para completar nuestro trabajo.
usted tiene una encomienda de Dios, usted tiene un trabajo de parte de Dios, usted es líder, usted es predicador, usted es pastor, usted es ministerio de varonil, usted es ministerio de femenil, usted está en la juvenil, usted está en la alabanza, usted dirige, usted tiene algún ministerio que el Señor le ha puesto en su vida. La paciencia le va a ayudar a llevarla a cabo y a desarrollar. Cuando no hay paciencia se piensa en renuncia. Cuando no hay paciencia queremos dejar de un lado las cosas de Dios, queremos dejar el barco ahí a la deriva y que vea quién lo guía. Cuando no hay paciencia tomamos decisiones apresuradas, no pensamos, no meditamos, no consideramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y obviamente no podemos andar dignamente con el Evangelio, que es un llamado que el apóstol Pablo hace, inspirado por Dios, para que nosotros andemos en ello. La paciencia nos ayuda a desarrollar nuestro ministerio y muchas veces a soportar, como dije en la introducción, a personas que son difíciles, muy difíciles de tratar, como los profetas en su momento. Ahora, yo no estoy diciendo que uno no puede tener un cambio de ministerio o una reorientación de ministerio. El Señor tiene sus tiempos y sabe cómo utilizar y sabe dónde acomodar y hacer todo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la falta de paciencia nos haga retroceder. Y entonces, en lugar de que sea una paciencia perseverante, sea una paciencia pasiva, sentados, esperando la bendición de Dios sin trabajar, esperando la bendición de Dios sin sembrar. Son dos cosas distintas. Esa paciencia que es pasiva no nos conviene, hermanos. Nos conviene la paciencia que con perseverancia trabaja, que soporta y que a la misma vez tiene largura de ánimo. El original de esta palabra, paciencia. Paciencia no es que usted esté esperando un turno. Bueno, me tocó el turno 100, me voy a sentar. Bueno, lo tiene que hacer porque si no, no va a estar no va a completar lo que quiere. Paciencia va más allá de ello. Pero vámonos al último ejemplo, que es el ejemplo número 5, hermanos. Que es el punto número 5 y que está acá mismo en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 11. Lo voy a leer de nuevo, pero ahora me voy a enfocar en el inciso, es el 11, hace un momento leí el 10, es el 11, dice allá: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, hasta ahí, habéis oído de la paciencia de Job. Hermanos, cuando escuchamos el nombre Job, seguramente a usted se le viene a la mente muchas cosas. Job soportó sufrimientos inimaginables e inexplicables. Considere lo que sufrió y compare sus sufrimientos con él, y ahí se va a dar cuenta de que el Señor, hermanos, el Señor nos regala muchas bendiciones. Miren, voy a mencionarles 6 cosas que Job perdió. Considérelo. Y vamos a ver este hombre, la Escritura dice allí: ¿habéis oído de la paciencia de Job? Mire cuántas cosas perdió Job, qué tanto le sucedió. Conoce, estaba Satanás, ya usted sabe eso. Y me voy a ir directo. Primera cosa que Job perdió: la pérdida del bienestar económico. Vean, Job era rico. Job era, hermanos, si es que no el más rico en ese momento en su tierra. Tenía ganado, tenía trabajadores, tenía todo, absolutamente todo. No le faltaba nada a Job. Era bienaventurado y próspero en ese sentido. Sin embargo, viene la pérdida, hermanos, del bienestar económico. Acompáñenme a Job capítulo 1, que es donde les he dicho desde el principio, nos vamos a enfocar en esta paciencia. Job capítulo 1. Dice la palabra del Señor ahí, Job capítulo 1, versículo 13 y 17. Dice allá: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acontecieron los heveos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Escapé yo para contarlo. Se fueron los ganados, se fueron los trabajadores. Job estaba perdiendo su bienestar económico. Imagínense lo devastado que Job estaba. Imagínense, hermano, los trabajadores que él tenía, su esfuerzo, su dedicación, sus ahorros de cada año, todo se vino abajo en un abrir y cerrar de ojo. Imagínense, hermanos, ese problema que tenía Job. Número 2, la pérdida de 10 miembros de la familia, es decir, todos sus hijos. Versículo 18 y versículo 19, dice la palabra del Señor: entonces, tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para contar o para darte la noticia. ¿Se imagina, hermano? 10 hijos, los 10 están muriendo, o los 10 murieron. Puede imaginarse tan siquiera por un momento, hermanos, mire, los 10 ataúdes o los 10 féretros ahí escorados. Puede imaginarse, hermano, en ese momento los escombros, sacándolos de ahí. Puede imaginarse el dolor de Job. Puede ver la escena, hermanos, en la mente. Se puede imaginar usted tan grande dolor, todos sus hijos. Yo no quiero ni imaginarme una persona que haya pasado esto. Hoy en día, hermanos, en tiempo del COVID, hemos escuchado noticias de personas que lamentablemente han fallecido por el COVID, tanto papá o los hijos o los esposos. Es triste, doloroso, hermano. Imagínese a Job perdiendo a 10 de sus hijos. 10. Número 3, la pérdida de su salud al contraer una enfermedad terminal. Vea el capítulo 2, vámonos hasta el capítulo 2, versículo del 4 al 8, dice allá: respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Me estoy saltando parte de la historia, pero usted puede leerlo luego en casa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahora, Satanás, ¿qué quería hacer aquí? Job, en lo que ya les narré, había mostrado su fidelidad. Ahora Satanás trata de meterse con Job a través de la piel, de la salud. Y dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda tu vida, guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomado Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Hermanos, ¿se imagina? Tercera pérdida fue la pérdida de su salud al contraer una enfermedad terminal. Como si eso fuera poco y suficiente, fue afectado con una terrible y horrible enfermedad de la piel que corroía su carne, causando un dolor y un sufrimiento insoportable. Su cuerpo era torturado día y noche, sin alivio. Incluso se rascaba las llagas de su piel con piezas de cerámica rotas, dice la Escritura. Estaba en completa miseria y sufrimiento se prolongó durante meses, hermanos. Durante meses. Cuarta pérdida, la pérdida del respeto. Al ser cuestionado y agredido verbalmente por su esposa. Mire cómo dice Job capítulo 2, verso 9. Job 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer. ¿Se acuerda del tema de ayer, hermanos? El impacto de tus palabras. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Entonces le dijo su mujer:
¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. ¿Y qué le dice? Y muérete. Ahí en las 20 cosas que les dije o les puse como consejo que no le digan a su esposo, bueno, agréguenle estas. Nunca le digas a tu esposo, maldice a Dios, nunca. Nunca le diga usted a su esposo, muérete. Usted lo puede agregar. Pero su esposa lo estaba haciendo y Job estaba perdiendo el respeto de su mujer. Claro, ya no había dinero. Claro, ya se había olvidado del día de bodas. Ya se había olvidado de la frase que dice, siempre te amaré, siempre estaré contigo, en las buenas y en las malas, en la abundancia como en el hambre. Tú serás el amor de mi vida como en las bodas. Ya se le había olvidado eso. ¿Por qué? Porque Job ya no tenía lo que al principio conocimos. Ahora estaba enfermo, estaba pobre, estaba prácticamente, hermanos, en la bancarrota y estaba perdiendo a la persona que era la última en dejar el barco, que era su esposa. Le dio la espalda. Imagínense cómo estaba el pobre Job. Pero es que Santiago dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y nosotros cuando vamos leyendo paso a paso, hermanos, entendemos cómo puede ser posible que un hombre de carne y hueso pueda soportar, pueda aguantar, pueda tener tanta paciencia. Número 5, la pérdida de sus amigos. Lo pongo entre comillas. La pérdida de sus amigos, quienes se pusieron contra él, tratándolo como enemigo. Bueno, aquí no vamos a ir a buscar la palabra de Dios porque estamos hablando de prácticamente la mayor parte del libro de Job. Del capítulo 4 hasta el capítulo 32, versos 1 y 3, encontramos, hermanos, a los amigos de Job. Usted recordará los nombres: Elifaz, Bildad y Zofar. Estos hombres que se supone que vinieron a alentarlo, que se supone que vinieron a darle palabras de ánimo, vinieron, hermano, mire, a ofenderlo, vinieron a maldecirlo, le dijeron hipócrita, le dijeron pecador, le dijeron que lo que estaba sucediendo era una paga de sus actos y muchas otras cosas más. Yo diría, con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Aquellos que deberían levantar su ánimo, hermanos, no lo hicieron y estaba perdiendo a sus amigos. Número 6 y última, la pérdida de Dios. Ahora abro un paréntesis aquí. Cuando digo la pérdida de Dios, es porque él pensó en un sentido que estaba solo y que Dios lo había abandonado. Por eso digo, cierro paréntesis. Llega un momento donde Job pensó que él estaba solo. Y en Job capítulo 10, del 1 al 7, que tampoco vamos a buscar el pasaje, pero usted lo puede apuntar, encontramos a Job hablando cosas y diciendo cosas de alguna manera porque él pensaba en dónde estaba Dios. Hay veces donde el creyente cree que Dios le ha abandonado. Pero la verdad, hermanos, es que Dios dice en su palabra, en Isaías, capítulo 49, si usted está pasando por aflicción, si usted está pasando por momentos difíciles, mire lo que Isaías 49, versículo 14 en adelante dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Eso es lo que decía Sión. Verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Es que a veces, hermanos, nosotros como seres humanos, todos como seres humanos, la verdad es que cuando pasamos por enfermedad, cuando pasamos por falta de salud, cuando pasamos por algún tipo de pérdida, cuando pasamos por problemas inclusive en el matrimonio como le estaba pasando a Job, cuando perdemos en la economía porque no llega el sustento, porque no está yendo bien en el trabajo, porque simplemente no ha llegado un aumento de sueldo o porque
trabajo se perdió y tuve que buscar otro trabajo donde me pagan menos, o cuando pasamos por cuestiones como las que Job estaba pasando y algunas otras cuestiones que, como bien diríamos, no tienen ni siquiera caso, hermanos. Muchas veces nos desesperamos y pensamos, como dice Isaías, Jehová, Dios me ha desamparado, se ha olvidado de mí. Lo pensamos, lo tenemos en nuestro corazón y a veces hasta lo repetimos. Como si Dios no tuviera el control, como si Dios no supiera nuestra situación, como si Dios no tuviera el poder de sacarnos adelante, como si Dios no fuera bueno con nosotros. Muchas veces nuestra perspectiva se centra más en ver lo que no tenemos que en lo que Dios nos ha dado, que es muchísimo más. Y la promesa de Dios es: te tengo esculpida. Tú estás en mis manos, y aunque la madre terrenal sea capaz de abandonar a su hijo, yo no lo haré. Te tengo en mi mente, te tengo en mi corazón, pero estoy trabajando contigo, hijo. Sé paciente y persevera mientras ves mi promesa, mientras ves mis propósitos en tu vida. La paciencia es importantísima para el aguante, para soportar dificultades, porque todos pasamos, y si no, vamos a pasar por dificultades. Cuando hablé de la prueba hace, no sé, tal vez 3 meses, 2 meses, 3 meses, una serie de las pruebas, había yo mencionado este refrán que dice así: si usted no está siendo probado ahora, qué bueno, gracias a Dios por ello, pero tome su ticket como si usted fuera al banco o como si usted fuera a comprar. Tome su ticket y siéntese, porque tarde o temprano llegará a su vida. Y la paciencia ayudará a soportar esa dificultad. Dios nos libre de ello, Dios nos libre. Pero nadie está exento. Mire, hermano, cuando leemos la vida de Job, cuando usted lee los primeros capítulos, de hecho lo tengo acá a mano, mire nada más cómo dice el versículo con el cual comienza. Versículo 1, vean cómo comienza Job. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto. ¿Cómo era Job, hermanos? Perfecto y recto. Y claro, hay su traducción de ello. Dice: temeroso de Dios y apartado del mal. Vean las características que Job tenía. Job no era cualquier persona. Job no era una persona infiel. Job no era una persona que ofrecía holocausto a Dios y luego se lo ofrecía al mundo. No. Job era un hombre que realmente temía a Dios, que era un varón recto, íntegro, que había madurez en su vida, inclusive que ofrecía holocaustos y oraba por sus hijos. Job era un hombre que realmente, pudiéramos decir, era un modelo a seguir. Y sin embargo, le llegaron problemas, como un tema ahí que no he terminado, que tal vez se llame las calamidades en la vida de un hombre recto. Así como se escucha, más o menos. Las calamidades en la vida de un hombre recto. Y si a Job le pasó eso, hermanos, imagínense cuando muchas veces no hay firmeza, fidelidad, convicción, compromiso, responsabilidad, amor, gozo, paz en nuestra vida. ¿Cree usted que va a ser fácil soportar cuando llegue el momento en el cual Dios nos llame a cuentas? Por eso es importante que nosotros en nuestro andar como cristianos nos preparemos, hermanos. Que empecemos a practicar la humildad. Que empecemos a practicar la mansedumbre para que esas dos nos den como resultado la paciencia. Ahora bien, es cierto que Job expresó su aflicción. Lamentablemente también él lamentó el consejo de sus presuntos consoladores desorientados y clamó confundido. Pero veamos en las Escrituras, hermanos, cómo reaccionó Job. Vaya conmigo allá en Job capítulo 1. Job reaccionó con adoración. Vean 1:20, dice allá, 1:20, dice allá. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Por eso cuando leemos Santiago,
Y dice, habéis oído de la paciencia de Job. Dice que respondió con adoración. Número 2, respondió con bendición. Verso 21, 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Respondió con fidelidad. En el mismo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y número 4, respondió con confianza. Tanto el capítulo 13, ahí sí vámonos al capítulo 13. Capítulo 13, versículo 15 y 16 dice, he aquí, vean la confianza de Job. Aquí ya no estamos en el capítulo 1. Aquí ya estamos en el capítulo 13, cuando ya le había sobrevenido todo esto a Job. Y dice el capítulo 13, versículo 15 al 16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, dice la Escritura. Imagínese, aunque me quite la vida, yo voy a esperar, dice Job en el versículo 15. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. De ahí vaya conmigo al capítulo 19, hermanos. Capítulo 19, versos 25 y 27. Vean cómo Job sigue respondiendo con confianza. 19, 25 y 27 dice, Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Se da cuenta, hermano? Aunque mi corazón desfallece, aunque yo estoy así, yo confío en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y claro, ahí está también su contexto. Pero este hombre responde con confianza, aún en la adversidad, porque tenía paciencia. El fin o el propósito de la relación del Señor con Job da esperanza para todos los que sufren con paciencia. Había al menos 4 importantes propósitos divinos para el sufrimiento de Job. Primero, probar su fe y que ésta era genuina. 2, frustrar el intento de Satanás de destruir su fe. 3, fortalecer la vida de Job y capacitarlo para ver a Dios más claramente. Y 4, incrementar las bendiciones de Job. Ahora, todos estos propósitos se cumplieron. ¿Por qué? Porque a pesar de todas sus pruebas, Job siguió siendo fiel a Dios. El libro de Job termina enumerando las bendiciones de Dios para su fiel y leal siervo. Y con esto vamos a acabar este quinto punto, hermanos. Acompáñenme a Job capítulo 42, porque ya les mostré las calamidades que Job pasó, pero ahora voy a mostrarles la bendición de Job. Job capítulo 42. Vean cómo termina la historia de este varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Job capítulo 42. Muy bien. Job capítulo 42, versículo del 10 al 17, dice allá: y de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job,
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron el pan en su casa, y se condolieron de él, y les consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, la segunda Sesia, y de la tercera Queren Apuc. Y no habían mujeres tan hermosas, dice, como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Valió la pena la paciencia de Job, hermanos? ¿Vale la pena la paciencia en la vida cristiana? Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Si usted recuerda, en Santiago leímos lo siguiente, y quiero terminar con esto. Santiago 5:11 dice: He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, pero luego dice nuestro máximo ejemplo: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Recuerde que Cristo Jesús dejó su hogar celestial lleno de amor, santidad y gloria, para venir a la tierra para ser aborrecido, rechazado, escupido, golpeado y crucificado, sin devolver una sola vez mal por mal, ni quejarse ante su Padre. Recuerde que cuando el Señor si te dan en una mejilla, el Señor, ¿qué dijo? Pon la otra. Recuerde que el Señor ahí estaba, y Barrabás o Jesús, y la gente decía: Barrabás, Barrabás. Pero yo no encuentro nada malo en este hombre, decía Pilato. Y la gente y la multitud gritaba: Barrabás, Barrabás. Y ahí estaba nuestro Señor, ahí estaba nuestro Cristo siendo ofendido, siendo golpeado, escupido por algo que no merecía. Recuerde usted, rumbo al Gólgota. Recuerde cada latigazo que le daban. Recuerde cuando lo pusieron en la cruz y se burlaban de él y decían: Jesús, Jesús, si tú eres Dios, desciende y sálvate a ti mismo. Recuerden cómo aquellos líderes lo ofendieron. Y el Señor decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué misericordia, qué paciencia, qué mansedumbre, qué humildad. Y el Señor Jesucristo debe ser nuestro máximo ejemplo a seguir. Y quiero terminar, hermanos, con lo siguiente: el creyente paciente acepta el plan de Dios para todas las cosas en su vida. Y esa actitud le ayuda, número 1, a soportar las aflicciones de este mundo. ¿Está usted pasando problemas, hermano? La paciencia le va a ayudar. Número 2, a seguir adelante con perseverancia en la carrera de fe. 25 años, 120 años, 40 años acá y 40 años en el desierto, como es el caso de Moisés, 80 en total. Como los profetas Jeremías, Isaías y aún más. Como Job, como el Señor Jesucristo. No sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Lo que sí sabemos es que la palabra del Señor nos enseña que hay cosas que deben caracterizar nuestra vida: la humildad, la mansedumbre
y como producto de ello, la paciencia. Es por eso que en esta mañana, ya tarde, le pregunto y termino con ello. La paciencia es una característica de mi diario vivir. La paciencia es una característica de mi diario vivir. O soy de las personas que me olvido de la palabra de Dios. Estoy metido en la iglesia, día y noche, estoy en las oraciones, estoy en los ministerios, estoy para acá, estoy para allá, pero cuando algo viene en mi vida, me olvido de la palabra de Dios y entonces ya no soy paciente. La paciencia caracteriza mi diario vivir. ¿Por qué no le pide a Dios que le ayude? ¿Por qué no le pide a Dios? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude? Para que nuestro diario vivir sea digno del Evangelio, para que usted y yo podamos ir en pos de ese llamado que tenemos. Dice Pablo, os ruego que andéis como es digno del Evangelio, en humildad, mansedumbre, paciencia y aún más. Que el Señor nos ayude para que lo representemos dignamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Siempre recordando que el único que merece la honra y la gloria es Él, nadie más, solo Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que nos das de expresarla, de predicarla. Y aún, Señor, te pedimos para que eso sea una práctica constante en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos por todas las veces que nos ha ganado nuestro temperamento. Perdónanos por todas las veces que hemos hablado, que hemos dicho y actuado sin pensar, no meditando, no reflexionando hasta dónde podemos afectar. Perdónanos, Señor, porque en tu palabra tú nos hablas, nos dices que debemos ser humildes, mansos, pacientes. Te rogamos que nos des un corazón contrito y humillado. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude para que cada día, Señor, tu presencia nos moldee, nos ayude, nos bendiga, nos fortalezca. Ayúdanos a honrar y a glorificar tu santo nombre. Y también, Señor, ayúdanos para poner en práctica cada porción de las Escrituras. Gracias, Padre mío, por tantas bendiciones. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos en la fe. Úsalos. Que tu plan se perfeccione cada día. Y que tu propósito, Señor, sea visible para nuestras vidas. Que cada uno de nosotros podamos primeramente depender de ti, solo de ti. Muéstranos, ilumínanos, Señor. Que tu palabra nos hable cada día y que nuestro caminar, que nuestro andar sea digno de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues que Dios les bendiga. Ya estamos por terminar. Espero me hayan escuchado porque estoy quedando un poquito, ¿cómo se les dice? Sin voz, afónico, no sé cómo mencionarlo, pero espero me hayan escuchado. Gracias a Dios por el micrófono, porque si no, no me escucharían. Gracias a Dios pudimos comprar un nuevo micrófono porque el anterior ya no funcionó. Y espero que me hayan podido escuchar, hermanos. Así que Dios les bendiga. Hemos terminado, hermanos, pero muy bien, ya me acordé. Los avisos los doy rápido. Voy a decir los que son los comunes, pues ya ustedes lo saben. Ya lo hemos dicho en el devocional. Solo quiero recordarles, hermanos, el 5 de septiembre, 4:30 p.m., a través de la página, no es esta página, la página a través de la página Ministerios Iglesia Bautista Cristiana Sinaí,
se estarán retomando las clases de la escuela bíblica Jesús, mi fiel amigo. Les pedimos que por favor nos manden su correo para enviarles las clases, y cada miércoles procuraremos subir lo que cada maestra solicitará para ustedes. Es decir, para manualidades, para cocina o para que escriban en su momento, en momento dado, y sus clases se las enviaremos por correo electrónico, si usted quiere por WhatsApp, pero solamente díganos, pídalo para enviárselo. No lo haga a la hora, hermanos, hágalo antes, porque si no, a veces cuando se está transmitiendo es difícil, porque a veces nos saca del programa, y hágalo con tiempo. Y las maestras pues ya de antemano saben que deben mandar y solicitarlo también con tiempo. 5 de septiembre, 4:30, oren por el ministerio infantil, oren por cada hermana que estará participando, que Dios dé gozo, que Dios dé esa disponibilidad para servir y que Dios bendiga sus vidas. También, hermanos, voy a adelantarlo para que se preparen. El 19 de septiembre tenemos 20 de septiembre, es domingo, a las 7 de la noche tenemos reunión de matrimonios, conferencia matrimonial, y tanto el pastor Ricardo como su esposa Blanca estarán impartiéndolo en la página Ministerios Iglesia Bautista Cristiana Sinaí. Vamos a estar subiendo, vamos a regalar también un libro para todos los que se inscriban vía PDF, y queremos que usted lo tome, queremos que sea de bendición para sus vidas. Así que Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejar los avisos hasta acá porque pues gracias a Dios ahí tenemos la posibilidad de estar en las actividades, pero lo voy a dejar hasta acá por el momento. Nada más recuerde que el 15 de septiembre la vamos a tener por la plataforma Meet. Ya tenemos al hermano que va a entonar el himno nacional, ya tenemos al hermano que va a entonar el juramento a la bandera, y están por confirmarme, aparentemente están por confirmarme en la escolta. Claro, no va a ser lo mismo, hermanos, va a ser diferente, pero esperemos en el Señor que todo esté bien. Y les recuerdo, si algún hermano quiere participar a través de un canto, a través de un testimonio, también va a tener el lugar. Prepárelo con tiempo para que pues todo pueda salir lo mejor posible en ese sentido. Dios me los bendiga, hermanos. Solamente rapidito, hasta ahorita he podido enviar el bosquejo, el libro de la conferencia, pero no he podido cubrir todas las solicitudes. Ahorita, terminando la actividad, comenzaré de nuevo el trabajo de los reenvíos. Les pido paciencia, el tema de hoy, por si no le ha llegado, hermano, déme oportunidad. Gracias a Dios, son muchas personas que lo han solicitado, y hay que cotejar los correos, hay que leer los comentarios para poderlos ir buscando, más los que nos han mandado por WhatsApp y Messenger. Pero quiero decirles que la película, voy a hacer todo lo posible por enviárselas hoy, pero si no, a más tardar mañana, no sé a qué horas termine. Ahí sí tiene que ser por correo electrónico, y véalo con su esposa, se llama Sansón, o como dicen ahí, Samson, es el nombre en el cual aparece la película. Muchas gracias por todo, hermanas, hermanos, un abrazo. Hermanas de la femenil, muchas gracias de nueva cuenta por su esfuerzo, por su trabajo, por sus donaciones. Espero en el Señor su corazón esté rebosando de gozo y gratitud, y esperemos en Dios que toda la iglesia juntos sigamos trabajando para honra y gloria de nuestro Señor. Quiero decirles por último lo siguiente: ya hay en nuestro estado, quiero hablar por nuestro estado, ya hay una disposición legal, oficial, gubernamental, para que en el mes de septiembre se puedan tener actividades religiosas en los templos. Ya se cuenta con esa autorización. Solamente necesitamos esperar los protocolos para poder tomar decisiones en base a esos protocolos. Solamente les pido estemos orando para tomar decisiones sabias. Les pido oren por mí para que yo como la persona que Dios ha puesto al frente pueda también dirigirles correctamente.
vamos a hacer las cosas bien, así como nos fuimos, así como cerramos con su plan A, plan B, plan C. De igual manera queremos trabajar para volver. Todos queremos regresar al templo y vamos a hacerlo ordenadamente y correctamente conforme a lo que la protocolización nos indique, y obviamente pensando también en la salud de cada uno de ustedes. Conforme tengamos los protocolos, les voy a pedir en un momento dado que se cumplan todos, sobre todo los 4 pilares que ha publicado el gobernador: el lavado constante de manos, el cubrebocas, la sana distancia, y hay uno más ahí que no recuerdo ahorita cuál era, pero al menos son los que están publicados, y de ahí se desprenden o se van a desprender los protocolos, que al menos es lo que se ha manejado. Así que esperemos ello, oremos, y si Dios quiere, hermanos, si Dios lo permite y todo está bien, pronto poder volver a la casa de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo. Bendiciones.